Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto tres temas muy importantes. Primero vamos a hablar sobre Medio Oriente, ya que se ha cumplido un año del ataque terrorista de Hamas a Israel. En segundo lugar vamos a hablar sobre la situación electoral de los Estados Unidos, ya que ya van a ser las elecciones muy pronto. Y en tercer lugar vamos a hablar sobre Argentina y la decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley de financiamiento universitario. Pero primero comenzamos con Medio Oriente, que siempre es un tema un poco más complejo. El 7 de octubre se cumplió un año desde que el grupo terrorista Hamas entró a Israel a atacar. Primero hubo una ofensiva de cohetes, más de 4.000 cohetes que fueron desde la Franja de Gaza hacia Israel, y más de 6.000 terroristas infiltraron las fronteras de Israel y comenzaron a atacar a los civiles. Se recuerda mucho un video bastante fuerte de un festival de música que justo estaba cerca de esa zona, en la cual comenzaron a matar a personas. El saldo ha sido que más de 1.000 personas fueron asesinadas, 250 personas siguen secuestradas por el grupo terrorista, y a partir de esta situación comenzó una ofensiva de Israel en respuesta muy fuerte. Y lo que ha venido ocurriendo durante el último año es precisamente eso. Lo que hemos visto es un enfrentamiento mucho más directo entre Israel y varios grupos terroristas de la región, como Hamas, que fue el que inició este conflicto, pero también como Hezbollah, que es otro grupo terrorista del que hemos hablado en este programa en varias oportunidades. Desde ese momento, Israel ha comenzado una ofensiva tan fuerte que al día de hoy, un año después de este evento, casi todo el liderazgo terrorista de Hezbollah, por ejemplo, ha sido eliminado, y por otro lado, las figuras más fuertes de Hamas también han sido eliminadas. Estamos hablando del líder logístico, del líder militar. También se presume que la persona encargada de organizar el atentado del 7 de octubre también ya fue asesinada. Y también hemos visto una ofensiva logística muy importante, porque para lograr este efecto han habido eventos que también hemos conversado antes, que ha sido, por ejemplo, cuando Israel logró venderle a través de otro proveedor a Hezbollah una serie de Vipers que terminaron explotando, lo cual ha cortado completamente las comunicaciones de la cúpula de Hezbollah con el resto de personas. Y por otro lado, también estamos hablando de un evento similar con Hamas, con lo cual ha sido una ofensiva bastante fuerte que ha terminado de cambiar un poco lo que estaba pasando en la región. Siempre es un tema complejo porque estamos hablando de grupos terroristas, pero Israel también tiene conflictos con otros países en esa región. Entonces vamos a analizar qué fue lo que pasó el 7 de octubre y qué consecuencias ha tenido a nivel geopolítico en la región y en el mundo. Y para hablar sobre eso nos acompaña desde Toulouse, Francia, el geopolitólogo César Sabas. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Hola, Araceli, un gusto. Me gustaría comenzar preguntándote qué fue exactamente lo que pasó el 7 de octubre del año pasado y en qué contexto se ha dado este ataque. Bueno, el 7 de octubre del año pasado se dio pues, el atentado terrorista más importante que ha sufrido Israel desde su creación. Muchos lo comparan con el 11 de septiembre israelí, y también fue la masacre de judíos más contundente que ha habido después del Holocausto, después de que se abrieron los campos de concentración de Auschwitz y todo lo que tenían en sus manos los nazis. Se pensó que pues esto más nunca iba a suceder, y el 7 de octubre pues hubo lugar este ataque que Hamas lo denominó Operación Inundación de Al-Aqsa. Al-Aqsa es la mezquita musulmana que está en el monte del templo. Es una mezquita que tiene una cúpula gris, y para el Islam es el tercer lugar más sagrado de su religión. Y pues ellos utilizan Al-Aqsa como un símbolo. Ellos van a regresar al Aqsa, y digamos eso sería el símbolo de la destrucción del Estado de Israel desde el punto de vista de Hamas. Entonces hicieron esta operación en el cual pues era Shabbat. El Shabbat es un día pues sagrado en el judaísmo. Se respeta profundamente. No había, digamos, mayor señal para el Estado israelí de que pudiera venir un ataque proveniente de Gaza, a pesar de que habían habido ciertas advertencias por parte de servicios de inteligencia egipcios. No se mostraba, digamos, o no se pensaba que podía haber un ataque más contundente. En realidad los ojos estaban puestos en el norte, es decir, un ataque proveniente de Hezbollah, que es un grupo muchísimo más poderoso que Hamas. Y teniendo en cuenta pues la seguridad que había en la frontera entre Gaza e Israel, las zonas de distensión, los observatorios que había,
las vallas, pues no se pensaba que podía haber un ataque demasiado contundente. En el pasado habían intentado, pero nada contundente. Esta vez utilizando tácticas que han visto de la guerra de Ucrania, como tanto ucranianos como rusos han logrado burlar los radares enemigos, pues esta vez hicieron una táctica parecida, lanzaron una serie de cohetes para impactar en Israel. Esto es una táctica que usaban anteriormente. Y pues se activa el sistema Iron Dome, el escudo de hierro, para interceptarlo. Pero el problema era que mientras lanzaban los cohetes, por debajo de estos cohetes que volaban a una altura mucho mayor, venían en parapentes estos terroristas de Hamas. Entonces, por supuesto, el radar era burlado porque el radar lo que veía era el cohete, no veía la gente que venía de abajo, venían parapentes que lograron, por supuesto, burlar los radares, burlaron la seguridad israelí, caen al otro lado de la valla y pues hacen una masacre primero de policías y de soldados. El 7 de octubre murieron aproximadamente unos 360 entre soldados y policías, entre ellos oficiales del Shin Bet, es decir, la inteligencia interior israelí. Cuando hablamos de Mossad es inteligencia a nivel exterior, Shin Bet es a nivel interior, pues muchos de estos gentes murieron. Y una vez que se abrió el puesto fronterizo, pues estos terroristas entraron a zonas pobladas, zonas civiles, e hicieron una gran masacre. Se calcula que casi 800 civiles fueron ejecutados vilmente por estos terroristas de Hamas. Llegaron incluso a un concierto por la paz que se estaba haciendo de un grupo de jóvenes. También hubo muchísimos muertos entre ellos. Es importante mencionar que una vez que ellos pasan la frontera, que ellos pasan la valla, la frontera, ellos matan prácticamente a todo aquel que se está moviendo, no solamente judíos, también hubo beduinos, que son árabes, pero tienen la nacionalidad israelí, que también murieron, otro tipo de árabes que también murieron, es decir, simplemente estaban matando todo lo que ellos consideraban que es el enemigo, que es decir, todas las personas que se encontraban a la otra parte de la frontera. Aún así hayan sido bebés que también lo hicieron. Y regresando a Gaza, pues se llevaron consigo aproximadamente unos 250 rehenes. Y ese es el origen de toda esta cruenta guerra que estamos viendo hoy en día en Gaza, que se ha eh, trasladado también al Líbano y corre el riesgo de trasladarse al resto del Medio Oriente. Justamente sobre eso quería preguntarte, porque cuando hemos hablado, digamos, del 7 de octubre y cuando se suele hablar de Israel, se habla bastante de grupos terroristas, ¿no? Se habla especialmente de Hamas y de Hezbollah, pero quería preguntarte, ¿qué países crees tú que están, digamos, detrás de esta ofensiva en contra de Israel? Bueno, Irán es el máximo patrocinante de Hamas y por supuesto también del Hezbollah. Así que sí, todos los ojos siempre apuntan, todos los dedos siempre apuntan a Irán de forma tanto directa como indirecta. Desde el principio a mí me pareció que Irán, si bien pudo haber estado detrás, porque eso ya lo sabemos, son los patrocinantes, le han dado armamentos, le han dado, digamos, apoyo técnico, incluso entrenamiento, no parecía que haya sido el que estuviese detrás directamente del ataque. Es decir, no haya sido quien haya dado la orden del ataque. Y todo apunta a que, en efecto, fue un ataque creado y mantenido en secreto por el grupo Hamas, sin consultarle a sus otros aliados chiitas, que son Hezbollah e Irán. Es muy importante porque el Hezbollah necesita siempre la autorización de Irán para atacar, ya que el Hezbollah, al ser chiita y al reconocer al ayatollah supremo de Irán, al líder supremo de Irán, como el imam, es decir, el líder de la comunidad religiosa, necesita el visto bueno siempre del imam para iniciar la guerra. Jamás es sunita, ellos no reconocen al líder supremo de Irán como el líder de la comunidad islámica. Así que pueden actuar de forma independiente. Y Sospecho digamos, yo este que esta ataque, alianza impía.
sospecho yo que esta alianza impía, se le fue de las manos a Irán. Y una vez que Hamas ataca, pues Irán no tiene más alternativa que no dejar solo a su aliado. Claro, y este ataque del 7 de octubre, digamos, ¿cómo crees que ha cambiado la dinámica en Medio Oriente? Pues bueno, una vez que se da este ataque, que no fue como los anteriores, como ya lo dije, el gobierno israelí tomó la decisión de tomar una respuesta muy dura, que incluya la aniquilación de Hamas e incluso cambiar por completo el rostro del Medio Oriente. Y es lo que estamos viendo con las operaciones en Líbano y por eso corre el riesgo de extenderse a otra zona. Porque Israel consideró, haya estado o no haya estado el líder supremo de Irán detrás de este ataque en específico del 7 de octubre, el líder supremo de Irán, es decir, el régimen de los ayatolás, el régimen de Irán, está detrás de todo este caos del Medio Oriente. Y son los que han armado todos estos grupos. Conclusión, hay que aprovechar esta guerra, y es lo que piensa Israel, para de alguna forma acabar con nuestros enemigos, así lo dice el Estado de Israel, o por lo menos degradarlos a un punto tal que no puedan volver a repetir un ataque como este. Y si es posible darle un golpe lo suficientemente duro a Irán que conduzca tarde o temprano al colapso del régimen de los ayatolás. Así que por eso es que estamos en riesgo de ir a una guerra regional, porque Israel está dispuesto a ponerle punto final a las amenazas terroristas provenientes no solamente de Gaza, sino provenientes del sur del Líbano, que estamos hablando de Hezbollah. Y si tenemos en cuenta que la relación que hay entre Hezbollah e Irán es muchísimo, pero muchísimo más estrecha que la que había entre Irán y Hamas, pues significa que Irán va a intervenir en una guerra a gran escala entre Israel y Hezbollah de alguna forma. Ya lo hemos visto con los ataques misilísticos a Israel. Estamos esperando ahora la respuesta que va a dar Israel a Irán y dependiendo de esa respuesta es muy probable que haya otra respuesta iraní a Israel y ya estamos entrando en una guerra regional. Así que este ataque con esta contundencia que hubo y sobre todo teniendo en cuenta que tenían el aliado iraní detrás, pues está obligando a Israel a dar una respuesta no puntual, sino que de alguna forma cambia el rostro del Medio Oriente. Digamos, ¿cuáles han sido las consecuencias de este ataque? ¿Cuál es el estado de Hamas y de Hezbollah hoy? Y digamos, ¿cuál crees que es el plan de Israel un poco más a futuro ya? Hamas ha sido sumamente debilitado, su estructura militar está bastante pues tocada, incluso su liderazgo se ha visto eliminado, incluso el máximo líder del Hamas, el señor Haniyeh, fue eliminado en la propia Teherán, lo cual es un síntoma de hasta dónde puede llegar el Mossad. Sin embargo, el Hamas todavía no ha sido totalmente eliminado. Todavía hay una estructura que queda en zonas donde Israel ya había combatido, como por ejemplo la zona de Jabalia. Ahora vuelve a estar el Hamas. Hay que recordar que Hamas ha invertido su más de década y media que lleva en el poder en Gaza para construir una extensa red de túneles que se llama el Metro de Gaza y eso les ha permitido pues huir de cuando viene el ejército de Israel, toma una zona y se trasladan a otra. La principal consecuencia es humanitaria, porque si bien la estructura de Hamas ha sido debilitada y como grupo ha sido degradado al punto de no representar en estos momentos una amenaza para Israel, digamos, esta guerra ha costado desde un punto de vista humanitario muchísimas vidas inocentes. Se ha utilizado un armamento muy contundente y es también lo que está pasando en el Líbano actualmente. Eh, Hezbollah está siendo debilitado, sus, digamos, complejos donde almacenaban municiones están siendo volados, su liderazgo ha sido eliminado, pero todavía existe el Hezbollah, todavía está operando en el sur del Líbano, así que Israel va a tener que entrar. Pero el problema es que ellos han, digamos, almacenado sus municiones en zonas pobladas, en zonas residenciales, y pues cuando Israel ha utilizado la fuerza para, digamos, destruir sus municiones,
pues esto ha causado unas explosiones monstruosas que está también, digamos, creando una gran cantidad de bajas inocentes. Estamos ante una guerra muy dura, ya hay más de 2.000 y tantos civiles muertos por este tipo de guerra. Israel está en una posición muy difícil porque si no vuela estos complejos de municiones, son misiles que van a utilizar para llegar a Israel, que por más, digamos, tecnológica que sea el Iron Dome, el domo de hierro, siempre hay misiles que entran. En estos días hubo uno que impactó en una casa en una ciudad que se llama Kiryat Shmona, en Israel, y mató a 2 personas, 2 israelíes que fueron asesinados. Entonces Israel está en una posición muy difícil porque si no vuela estos, digamos, arsenales, son civiles israelíes que van a morir, pero cuando vuelan los arsenales, ellos están ubicados en zonas residenciales y pues los civiles libaneses pagan las consecuencias de que Hezbollah hayan almacenado estas armas en esa zona. Así que pues las consecuencias hasta ahora ha sido la destrucción de Gaza. Líbano pues va en vías de sumergirse en una guerra muy larga con Israel, porque Hezbollah como organización todavía existe. E incluso hay peligro de que el debilitamiento demasiado profundo de Hezbollah también conduzca a una pugna interna entre los distintos grupos libaneses y desemboque en una guerra civil libanesa muy sangrienta. O inclusive esto se extienda más allá y pueda ser una guerra regional a gran escala con la intervención iraní. Digamos, es un tema bastante complejo también, por, como dices, que es que, digamos, todavía falta la respuesta de Israel frente a los últimos ataques y probablemente, digamos, otra vez una respuesta de Irán, y vamos a seguir así involucrando también, me imagino, a otros países. Entonces hay que seguirlo bastante de cerca para ver qué es lo que pasa en una zona tan convulsionada. Muchas gracias por acompañarnos, César. Muchas gracias a ti, Araceli, fue un gusto. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre la situación electoral de los Estados Unidos, ya que las elecciones van a ser el martes 5 de noviembre. Es una situación complicada porque las elecciones están bastante cerradas. No hay un candidato todavía que claramente va a ganar. Y lo que dicen las encuestas es, primero, por ejemplo, hay una especie de simulación de 1000 votaciones de cómo podrían salir. Y en 55% de los casos gana Kamala Harris y en 45% de los casos gana Donald Trump. El problema con este tipo de encuestas es que las encuestadoras nunca han podido entender realmente el elector de Donald Trump. Es un elector complicado porque no necesariamente responde encuestas y porque no necesariamente define su voto cuando se dan las encuestas, sino de repente el mismo día. Entonces estamos frente a una situación complicada. Lo que sí sabemos es, por ejemplo, de que Kamala Harris parece que está por delante en varios de los estados clave, pero eso hay que analizarlo de una forma muy específica, que es que, por el otro lado, estos son los mejores resultados en encuestas que ha tenido Donald Trump desde que está en la política. Es decir, desde el 2016, en el 2020, nunca había estado tan bien posicionado en las encuestas, y para eso les voy a dar un ejemplo bastante concreto. En el estado de Michigan, que es un estado clave para esta elección, en el 2016 las encuestas decían que Hillary Clinton iba a ganar por más de 7%. En el 2020 decían que Joe Biden iba a ganar por más de 6% de votos de diferencia. Hoy las encuestas dicen que Donald Trump está abajo, pero que está abajo por menos de un punto porcentual de Kamala Harris, con lo cual estamos frente a una situación en la cual, si bien Donald Trump no está ganando Michigan, está frente a su mejor resultado electoral en encuestas. Y además, otro punto bastante clave, es que el resultado, al final, ese estado lo terminó perdiendo en el 2020 por menos de 1%. Es decir, que el gap entre lo que decía la encuesta y el resultado final de Donald Trump fue más o menos de 5%. Lo que quiere decir, precisamente como les decía, es que no hemos logrado, y las encuestadoras no han logrado, poder entender cómo se comporta el elector que va a terminar votando por el Partido Republicano. Esto es importante porque lo que está pasando ahorita y lo que se está viendo son elecciones en estados clave muy cerradas, todas dentro del margen de error. Estamos a 3 semanas, ya no va a haber más debates presidenciales, no parece que vaya a haber ningún otro debate presidencial. Entonces está frente a una situación en la cual el Partido Republicano al menos parece un poco más confiado de cara a lo que va a venir,
Pero comienza una segunda ola política, que es que en Estados Unidos tú puedes votar por correo. Y eso fue, digamos, el gran talón de Aquiles del Partido Republicano en el 2020. Su estrategia de votación temprana no fue suficiente y ahí fue donde terminó perdiendo terreno, porque si uno ve los datos, al inicio, el día de la votación, el Partido Republicano arrasó. Pero cuando comenzaron a llegar los votos que habían sido enviados con más tiempo de anticipación, el Partido Demócrata ganó. Entonces, al final, lo que estamos viendo es que este tema del voto por correo, de la preparación de los partidos para llegar al día de la elección, no solo la estrategia del día de la elección, van a ser fundamentales para entender quién va a terminar ganando la elección y quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Es un tema bastante complejo, pero para analizar ese tema, para analizar, digamos, cómo se están comportando los electores y de repente qué está pasando con electores más específicos, como los bolsones de los votos de los latinos, los afroamericanos, se encuentra con nosotros Hugo Acha. Bienvenido, Hugo. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer como siempre, estamos a sus órdenes. Me gustaría comenzar preguntándote, digamos, en este momento electoral por Kamala Harris, porque cuando ella asumió, digamos, la candidatura del Partido Demócrata, hubo bastante entusiasmo por su candidatura, pero parece que con el tiempo ha ido bajando un poco. ¿Tú crees que ya llegó a su pico o que está, digamos, preparada para seguir creciendo en las próximas 3 semanas? Bueno, lo que voy a decir no es una cuestión de opinión, es una cuestión de hecho. En este momento, cuando tengo el privilegio de estar en contacto con ustedes, yo estoy en la capital de los Estados Unidos, en Washington, D.C. Ustedes recordarán de que la señora Kamala Harris, vicepresidenta en ejercicio de los Estados Unidos, participó en las primarias del Partido Demócrata y no le fue, vamos a usar un término diplomático, necesariamente bien. Por lo tanto, siempre estuvo subyacente dentro del propio Partido Demócrata una sensación de que se había impuesto una candidatura ante la emergencia que supuso la salida del presidente Biden, quien hasta escasas horas antes de esa decisión, recordarás, había asegurado que él era el candidato y de que no tenía ninguna intención de abandonar esa candidatura. A partir de allí, dos cosas son innegables. Sin duda, hubo un pico de entusiasmo a partir de los donantes, las personalidades y las instituciones y organizaciones corporativas a favor de la señora Harris. ¿Qué parece estar sucediendo ahora? Y esto, vuelvo a repetirte, son cuestiones que te puedo demostrar a partir de hechos, no de opinión. Te doy solamente un ejemplo. A partir de esa situación se da hoy una encuesta en el estado de la Florida que revela de manera contundente que el apoyo en la población latina no está del lado de los demócratas. También de una manera que motivó al expresidente Barack Obama a realizar unas declaraciones bastante contundentes en las últimas horas, a donde dijo de que los afroamericanos tienen un compromiso y que deben dejar de buscar excusas para no votar por Kamala Harris, está reflejado en otra encuesta que demostró que en California, un estado que está para todas las encuestas en el bolsillo del Partido Demócrata, hay una marcada tendencia en la disminución del apoyo de la población afroamericana joven en relación a la señora Harris. Entonces, creo que hay una combinación de factores que te hacen ver de que una cosa es el apoyo corporativo de la gran media, de los donantes, que sin duda han hecho que el Partido Demócrata tenga lo que aquí se define en inglés como un war chest, como un cofre de guerra, sea mucho mejor dotado, con mucho más dinero de lo que tiene el expresidente Trump, pero por el otro lado no hay necesariamente una percepción desde la base social, ni del propio Partido Demócrata, y esto es muy importante, ni del electorado independiente. Porque desde afuera, y esto quiero señalarlo de una forma muy clara, da la impresión de que en este país o eres demócrata o eres republicano. Y lo cierto es que ambos partidos en realidad son una minoría frente a la masa societaria. La gran mayoría de este país es independiente y votará de acuerdo a los indicadores que ya hemos discutido con ustedes en el pasado. La economía, la seguridad, hoy inexorablemente ligada a la migración, y el escenario internacional. Justamente ahí quiero entrar porque las encuestas, digamos, y si uno hace el análisis de las encuestas, casi siempre parecen darle, digamos, una especie de ventaja al Partido Demócrata
Y justo con lo que decías, ¿no? El voto independiente, porque yo me acuerdo después del debate presidencial de entre Kamala Harris y Donald Trump, que todo el mundo decía que le había ido mal a Donald Trump. Por ejemplo, los focus groups que se hicieron con independientes, por el contrario, mostraban que los independientes estaban más dispuestos a votar por Donald Trump. ¿Por qué crees que se está dando, digamos, esta especie de fenómeno en el cual las encuestas parecen empujar por un lado, pero luego, digamos, cuando uno ya entra un poco más al detalle, parece que Donald Trump está un poco mejor de lo que las encuestas dicen? Bueno, primero porque el manejo, y esto lo experimentó el fundador del sitio 538, Nate Silver, lo experimentó en carne propia. Este señor que crea esta plataforma, que creo que es una de las mejores desde el punto de vista de la recopilación de datos, hizo una declaración a donde indicó que de acuerdo a su análisis, la probabilidad estadística es mayor para una victoria del señor Trump. De inmediato le cayó encima todo el aparato de la media y su propia empresa, la empresa que él había fundado, ¿no es cierto? El problema es que la narrativa se basa en ciertos indicadores que te quieren, en cierta medida, direccionar al elector. Por ejemplo, te repiten hasta el hartazgo de que en la votación nacional la señora Harris está arriba. Empezaron alrededor del 4.5%, se cayó al 3.7, 3.6, 3.2, 3, 2.8. Hoy, en el mismo sitio que te citaba, estaba en 2.5, ¿no es cierto? Pero eso enmascara un hecho fundamental. En Estados Unidos, la votación total no tiene ninguna relevancia sobre la elección del presidente, que se realiza mediante el voto colegiado. Vale decir, hay que ganar los estados para obtener el número mágico, 270 delegados que te permitan ser electo presidente de los Estados Unidos. Por el otro lado, tengo que referirme a mi anterior respuesta. Todos los parámetros de instituciones serias te dicen que hoy las tres principales preocupaciones del elector norteamericano son la economía, la seguridad vinculada, vuelvo a reiterar, inexorablemente al tema de la migración y de la frontera, y la tercera, el escenario internacional, porque tienes, quieras o no, más allá de la seriedad del conflicto en el Medio Oriente, un conflicto hoy que tiene a una potencia nuclear trabada en una guerra cuya resolución no se vislumbra como cierta ni cercana. En estos factores, el más importante, la economía. Hay muy poco, y esto no es una cuestión otra vez de asumir una posición a favor de uno u otro partido, que la vicepresidenta puede indicar, y lo hizo patente en una participación en uno de los programas populares más vistos en los Estados Unidos de View, cuando se le preguntó, tomando en cuenta los 4 años del presidente Biden, ¿qué haría usted que fuera distinto? Y la respuesta de ella, la puedes buscar, fue, no se me viene nada a la mente. Vale decir, si el elector independiente que está preocupado por el creciente avance de la inflación, porque la inflación acumulada, dependiendo del indicador que quieras ver, oscila entre el 43 y el 46% sumado en los 4 años de la administración del presidente Biden, tiene este tipo de respuesta, ¿cómo puede considerar a la señora Harris como una alternativa viable si lo que desea es un cambio con respecto a la economía? Y vuelvo a reiterar, este no es un juicio de valor. Estoy haciendo una cita referenciada con las palabras de la propia candidata y vicepresidenta en ejercicio. Entonces, creo nuevamente de que hay una gran diferencia entre lo que la media te coloca en función de determinados intereses, simpatías o inclinaciones y lo que se está recogiendo a partir de las preocupaciones y prioridades del elector independiente en los Estados Unidos. Y creo que justamente, digamos, en línea con lo que dices, uno de los ataques más fuertes de Donald Trump en el único debate que han tenido es, después de que Kamala Harris dijera cuál era su plan, digamos, él respondió, ¿y por qué no lo has hecho hasta ahora? Digamos, siendo vicepresidenta de los Estados Unidos, creo que ha sido un golpe bastante efectivo, especialmente para los electores de los estados clave, que justamente quiero preguntarte sobre qué puede pasar en Michigan, Wisconsin, Pensilvania, pero primero vamos a una pausa y volvemos. De vuelta y seguimos hablando sobre la situación electoral de los Estados Unidos, ya que las elecciones van a ser bastante pronto y lo que las encuestas señalan es que está todavía bastante cerrada, bastantes dentro del margen de error. Hugo, me gustaría preguntarte especialmente por los estados clave. Vamos a hablar de los swing states, los estados que en algunas elecciones votan por un lado y en algunas
para otro. Estamos hablando de, por ejemplo, Arizona, Georgia, Wisconsin, Michigan. ¿Cómo crees que van avanzando Donald Trump y Kamala Harris en estos estados, especialmente de acuerdo a los indicadores que nos mencionas, ¿no? Por ejemplo, la economía, que es un tema muy importante especialmente para estos estados. Bueno, los 7 denominados Battleground States, los estados campo de batalla, son exactamente lo que tú defines. En algún momento estos estados fueron una fortaleza del Partido Demócrata. Estados que hacían parte del denominado Rust Belt, el cinturón del óxido, debido al tema de la metalurgia, de las cadenas de ensamblaje, del tipo de industria instalada en esos estados, los hacía estados predominantemente de clase media, media-baja, estamos hablando económicamente, y de una profunda raigambre obrera, ¿no es cierto? Era muy difícil para los republicanos una penetración en este aspecto. Es muy interesante que Donald Trump logró, cuando fue electo, perforar esta barrera y por primera vez en décadas obtener victorias en estados que habían sido tradicionales bastiones del Partido Demócrata. ¿Por qué? Por el primer factor del que hemos estado discutiendo, la economía. Cuando una persona vive lo que aquí se denomina vivir de paycheck to paycheck, o sea, vivir de quincena en quincena, y no puedes planificar ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, porque la inflación está literalmente aniquilando tus ahorros, es muy difícil hablarle de cuestiones subjetivas. Esto no es un descarte, no es una descalificación hacia otras temáticas que se han vuelto prioritarias para el Partido Demócrata, pero a ese tipo de elector le interesa mucho más el mensaje que le da el candidato republicano. Porque ¿qué quiere ese candidato? Quiere que la manufactura regrese a los Estados Unidos, quiere que los diversos circuitos de producción, cadenas logísticas que se fueron, por ejemplo, hacia la China, vuelvan a estar en territorio norteamericano. Quiere certezas sobre su futuro económico, porque a través de ello asegura la subsistencia de su núcleo familiar. En esos estados es a donde hay, sin duda, un efecto muy grande del discurso, puedes llamarlo nacionalista, puedes llamarlo proteccionista, puedes llamarlo aislacionista, pero sin duda un discurso de muy alto impacto del candidato republicano. ¿Qué te refleja esto? Nevada, de acuerdo a todas las encuestas, está en juego. Algunos señalan una diferencia de 0.6 a favor de la señora Harris cuando haces un consolidado. Pensilvania hoy es un lugar donde las alarmas se han prendido en el Partido Demócrata porque las últimas encuestas señalan a el señor Trump arriba por márgenes muy pequeños. Esto también hay que tomarlo con mucha responsabilidad. Un gran amigo, analista, sumamente respetado en el medio académico norteamericano, señaló durante una conferencia que la elección anterior se definió por unas pocas decenas de miles de votos. Él aventuraba 68,000. No tengo una referencia para indicarte si está o no está en lo cierto, pero puede ser un número cercano a lo que en realidad te va a determinar quién gana y quién pierde, a veces en condados que te dirimirán estados que te van a dar los delegados necesarios para que uno de los dos candidatos sea el próximo presidente de los Estados Unidos. Para mí un indicador más allá de las encuestas siempre es la gente que decide poner su plata apostando. Y en los últimos días se ha visto bastante que Donald Trump está arrasando en las casas de apuestas. La mayoría de personas que están dispuestas a apostar con su dinero piensan que va a ganar Donald Trump. Y en parte también podría ser porque, a pesar de que de repente no está encima en las encuestas de Kamala Harris en varios de esos estados, lo que es real es que está teniendo sus mejores resultados en encuestas desde el 2016. Y quiero preguntarte eso porque lo mencionaste hace un rato, especialmente con el tema de los latinos, pero también pasa con los asiáticos americanos y con los afroamericanos. Donald Trump está consiguiendo, digamos, resultados récord para republicanos, digamos, en estos bolsones de votos. ¿A qué crees que se debe este fenómeno? Bueno, yo lo atribuiría a dos factores. Uno, tú recordarás que en la campaña donde el adversario del señor Trump fue la señora Hillary Clinton, ni una sola casa encuestadora, ni una sola cadena de televisión de la mass media, ni una sola universidad vaticinaba la victoria del señor Trump. Quien te diga eso, miente. Todos nos fuimos a dormir esa noche con un anuncio básicamente en la previa a las elecciones aseguraba, es más, recuerdo el indicador del New York Times clavado en el 99%, de que tendríamos a la primera presidenta mujer de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que sucedió al día siguiente fue histórico,
pero también te reveló un primer factor que creo que es una respuesta a tu pregunta. Había un voto oculto que definitivamente había tomado decisiones en función de los factores ya citados y sobre todo con la preocupación de la economía. Y dos, que está relacionado íntimamente al primero. La mass media, las plataformas sociales, recordarás que en ese momento Twitter no estaba en manos del señor Musk, Facebook y otras plataformas como Google habían realizado una transición y eran prácticamente cabos electorales de la candidata del Partido Demócrata. Había un gran temor a la manifestación pública porque estábamos en el auge de la cultura de la cancelación y se temía por una serie de factores. Se temía por tu empleo, se temía por tu posición académica, se temía inclusive la condena social, sobre todo a través de las plataformas citadas. Creo que una buena parte de la población hoy ha superado esa situación y se atreve a realizar manifestaciones mucho más abiertas en disenso a lo que era una especie de verdad impuesta y uniforme. A partir de allí, el señor Trump, como tú muy bien lo has indicado, está acumulando números nunca antes vistos en estados donde no había una presencia republicana y sobre todo creo que ha levantado, y esto sí creo que es sano, la amplitud del debate. Hoy, en la discusión, en los lugares públicos, en el cotidiano, en el ámbito doméstico, los norteamericanos han vuelto, dentro de un ambiente que está crispado por la polarización, eso no lo puedes negar, a poder manifestar una posición de apoyo a un candidato que puede ser polémico, puede no ser del paladar y del agrado de todos, pero no hay ya esa sensación de que manifestar el apoyo al mismo pueda significarte una especie de condena o pérdida de posiciones, certezas, trabajos o relaciones. Correcto, y quiero alejarme un poquito de, digamos, la elección presidencial porque a veces se nos olvida también de que hay una elección de la Cámara Baja completa y de un tercio del Senado. Quería preguntarte por eso, porque una de las razones que empujaron, digamos, al Partido Demócrata a cambiar a Joe Biden, más allá de la elección presidencial, también era que los candidatos, digamos, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores estaban bastante preocupados por sus propias carreras. ¿Cómo evalúas tú que está, digamos, avanzando esta elección? ¿Crees que va a ser, digamos, un espejo de lo que va a ocurrir en las elecciones presidenciales? ¿O crees que podríamos estar frente a una situación en la cual, no sé, gana Donald Trump, pero el Partido Demócrata mantiene el control del Senado, por ejemplo, o al contrario? Bueno, tú sabes que en este momento hay un empate que otorgó a la señora Harris como vicepresidenta en ejercicio una facultad y un privilegio pocas veces otorgado, ostentado a un vicepresidente. Ella era el voto que dirimía, ¿no es cierto?, durante toda o buena parte de la administración del presidente Biden. Desde ese punto de vista hay algo que en este momento es preocupante. Hoy se publicaron unas encuestas en las cuales los indicadores parecen mostrar de que el Senado iría hacia el control republicano. La Cámara de Representantes, tú sabes que en este momento tiene un margen de control de los republicanos relativizado por las dinámicas que confrontan a la interna del propio Partido Republicano, los famosos rinos, los partidarios del movimiento MAGA, etcétera y demás. Pero los estados que se suponían en juego te están arrojando resultados que no son los que contemplaban los estrategas del Partido Demócrata. Se dijo que el senador del estado de Texas, el señor Ted Cruz, estaba en peligro. Las últimas encuestas lo señalan con un margen, dependiendo de la referencia que quieras tomar, entre 3 y 5 puntos por encima de su contrincante. En el caso del estado de la Florida, se llegó a afirmar en algún momento que el sitial del ex gobernador y senador por el estado de la Florida, Rick Scott, estaba amenazado por la candidatura de la candidata latina, por cierto, de origen ecuatoriano, si no estoy errado, la señora Debbie Mucarsel-Powell, pero las últimas encuestas parecen señalar una sólida distancia a partir de los últimos levantamientos. Si esto se demostrara, independientemente de quién ganara la Casa Blanca, el presidente se vería con una situación similar, inversa en sentido al partido, pero similar a aquella que disfrutara en su momento el presidente Barack Obama en su primera elección. Correcto, bueno, esta es una elección bastante compleja precisamente porque hay, digamos, tantas cosas en juego, así que quedan todavía 3 semanas para ver cómo se terminan acomodando las elecciones, especialmente en esos estados, especialmente con los independientes y especialmente con un factor que no hemos conversado en esta vez, pero el voto por correo, ¿no? Este voto anticipado que se puede hacer en los Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos, Hugo.
Siempre un placer, a las órdenes. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre la situación en Argentina, porque lo que ha ocurrido en las últimas semanas es bien interesante precisamente para entender el plan que tiene Javier Milei para restaurar la economía argentina. Hace un mes se aprobó en el Congreso una ley que tenía que ver con el financiamiento universitario, una ley que ha sido bastante apoyada por los gremios estudiantiles, que después de que Javier Milei decidió vetarla, han salido a protestar en contra de su gobierno. Ahora, para entender por qué Milei ha tomado esta decisión, es importante entender, digamos, cómo entiende él la economía y cuál es su plan de gobierno en cuanto a la economía argentina. El plan básicamente es, el gobierno tiene unos ingresos y tiene unos egresos. Tiene que haber una compatibilidad, es decir, no se puede gastar más de lo que se tiene. Y para cualquier cosa que, digamos, sea extra, que no haya estado ocupada dentro del presupuesto nacional, lo que ha dicho es, si es que va a haber un nuevo gasto, tiene que haber una fuente clara de financiamiento. Y parece que ese es el problema con esta ley, que la ley de financiamiento universitario no tiene claro, cuando se ha sustentado, de dónde va a salir el dinero para poder, digamos, pagar lo que se tiene que pagar en cuanto a créditos universitarios y en cuanto al financiamiento de las universidades. Entonces, lo que Javier Milei ha dicho es, ok, no está cumpliendo con este requisito que es fundamental para su plan económico, la voy a vetar. ¿Y por qué es fundamental para su plan económico? Precisamente porque lo que está haciendo Javier Milei es una especie de, digamos, política de austeridad en cuanto al Estado, de ajustar los presupuestos, de entender que se está en una situación bastante complicada y por otro lado de tratar de ser fiscalmente responsable, que todo tenga una fuente de financiamiento, que haya, digamos, una argumentación clara sobre cómo se van a generar los ingresos, cómo son los egresos y se justifican, digamos, dentro del plan que se tiene. Y esto es importante entenderlo también porque, no solo porque está tomando decisiones difíciles en cuanto a la economía argentina y también en cuanto a cómo la gente lo va a tomar, cómo el pueblo argentino va a tomar estas decisiones, sino también porque hay un proceso electoral en el 2025. Podemos recordar que cuando ganó Milei con La Libertad Avanza, para lograr formar gobierno y poder tener una mayoría, digamos, en el Congreso, ha tenido que tomar una serie de alianzas con varios partidos, por ejemplo, el partido de Macri. Esa alianza siempre ha sido bastante compleja porque no necesariamente están en la misma página en varios temas. Y lo que va a terminar ocurriendo es que la elección del 2025 le da la posibilidad a Libertad Avanza de tener una mayoría parlamentaria si es que las cosas siguen como parece que están en estos momentos. Entonces, este tipo de decisiones políticas complicadas también van a tener un impacto político electoral en el futuro cercano. Y para hablar sobre este tema nos acompaña el asesor legislativo y especialista en ciencias políticas y economía, Nicolás Pirini. Bienvenido, Nicolás. Gracias por acompañarnos. Gracias, Araceli. Gracias por invitarme. Me gustaría comenzar preguntándote por esta ley de financiamiento universitario, específicamente de qué se trata y cuál ha sido la reacción frente al veto de Javier Milei. Bueno, es una muy buena pregunta y que lleva un desarrollo importante. En Argentina las universidades tienen un carácter autónomo, pero esa autonomía no se desliga de un presupuesto que determina nuestra Cámara de Diputados y Senadores todos los años, que va destinado justamente a la manutención de las universidades nacionales en Argentina y sus gastos. El problema es que con ese carácter de autonomía las universidades pueden decidir qué hacer en base a sus formas de gobierno, qué hacer con todo ese dinero de forma irrestricta. La ley de financiamiento universitario lo que hacía era aumentar una serie de partidas que tenían las universidades y que es interesante, y eso sí me necesito tomarme un tiempo, porque lo que hay que ver es que es un proceso bastante complejo de comprender, porque si uno toma las líneas históricas de financiamiento universitario, siempre estuvieron entre 0,4, 0,5, 0,6% del presupuesto. Es cierto que en los últimos años de kirchnerismo y en el auge de las universidades nacionales, por la creación de universidades nacionales, llegó al 0,7, 0,8, 0,9, retrocedió ahora con el gobierno de Javier Milei, pero ya había retrocedido también en la última etapa del gobierno de Alberto Fernández, y lo que hace esta ley de financiamiento educativo es volver a aumentar 0,14 del presupuesto ese financiamiento. Lo cierto es que esto pone en tensión las cuentas públicas que tanto le han costado al gobierno de Javier Milei equilibrar, mantener el equilibrio y sobre todo el superávit fiscal. Y en última instancia, lo que me parece más relevante y que se pone en discusión es en qué se utilizan los recursos que tienen las universidades, que es lo que se está poniendo en juego. Ahí el veto de Javier Milei
pudo ser ratificado por el Congreso, fundamentalmente por los diputados oficialistas de Libertad Avanza, el apoyo casi completo de los diputados del PRO, del partido de Mauricio Macri, y algunos diputados radicales que están votando con el gobierno últimamente y que han alcanzado los 85 votos necesarios para mantener este veto. De cualquier manera, aunque no se hubiera ratificado el veto, el gobierno hubiera hecho lo necesario para reasignar las partidas y mantener lo que para Javier Milei y para Caputo, el ministro de Economía, es un equilibrio fiscal que es innegociable. Y a raíz de esto han habido protestas estudiantiles que, digamos, se han dicho que son apolíticas, que son, digamos, precisamente específicamente por el tema de, digamos, el veto. ¿Cómo evalúas tú estas protestas? ¿Crees que son apolíticas o crees que hay alguna motivación, digamos, partidaria detrás? Evidentemente se juntan varios reclamos. Hay que tener en cuenta que no es la primera manifestación educativa. Hubo una manifestación educativa el 23 de abril, si mal no recuerdo, autoconvocada, en ese caso sí, y que creo que puso en tensión o sorprendió, dejó absorto a gran parte de la política nacional, del oficialismo y de la oposición. Yo creo que esa sí fue una marcha autoconvocada, estudiantil, y que fue quizá el primer golpe que sintió el gobierno en un montón de sentidos. Ya este último reclamo estuvo marcado por las banderas políticas de la oposición, el kirchnerismo y la izquierda. Fue aprovechado por un montón de figuras, ¿sí? El ex candidato y ex jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, Sergio Massa, personas de la izquierda, y lo que termina pasando en gran cantidad de manifestaciones del kirchnerismo y la izquierda, la violencia, ¿no? La destrucción de un montón de espacios públicos, la suciedad en las calles y la persecución a quienes piensan distinto, que se ha visto en algunos youtubers y seguidores del gobierno de Javier Milei que han sido atacados, o manifestaciones públicas de tomas de facultades y de universidades donde se justifica la violencia en términos de una decisión colectiva. Me parece que han sido dos marchas absolutamente diferentes una con la otra. Esta muy partidizada, y creo que verdaderamente hay un componente ahí de no visualizar que termina favoreciendo a la gran cantidad de personas que terminó votando el gobierno de Javier Milei en las últimas elecciones, cansado de este tipo de atropellos a la circulación, de violencia, etcétera. Entonces, han sido dos formas muy distintas, y la última marcada por la violencia típica de estos grupos de izquierda y del kirchnerismo. Pasa algo bastante particular cuando se habla del presupuesto público y el presupuesto que, digamos, tienen los gobiernos para ejecutar obras y, digamos, hablar de educación y ese tipo de cosas. Porque las personas que están en el gobierno hablan del, no sé, 0.5% del presupuesto, y las personas que tienen reclamos dicen, bueno, de repente un aumento del 0.14 no es mucho, pero lo que ha hecho Javier Milei es, digamos, mantenerse bastante firme en su decisión de no alterar el déficit fiscal. Quería preguntarte, ¿por qué es tan importante que haya tomado esta decisión en cuanto a la economía argentina? Bueno, eso es muy interesante. El mundo descubrió cómo erradicar la inflación después de lo que fue la década perdida de los 80, y ya en los 90 en el mundo no existía la inflación, excepto algún periodo post-cuarentena de COVID en algunos determinados países, pero sacando eso y algunos ejemplos de estados fallidos directamente como Venezuela, el mundo no tiene inflación. En Argentina, la inflación es un fenómeno bastante problemático de hace por lo menos 80 años, exceptuando en los 90 el gobierno de Carlos Menem, y verdaderamente la receta contra la inflación parece que en Argentina nunca se había descubierto. Creo que el mundo asumió que la financiación del déficit fiscal solamente tiene tres formas: el aumento de impuestos, la emisión de moneda o la toma de deuda. Este gobierno eliminó la emisión, ¿sí? Decidió no subir los impuestos, porque es la característica del gobierno liberal, y no va a tomar deuda. Entonces, fundamentalmente lo que se logra ahí es buscar el ordenamiento de las cuentas públicas, que son fundamentales para no caer en la emisión monetaria, y como sabemos, la emisión monetaria, la inflación es un fenómeno monetario, y creo que de ahí es absolutamente importante tener en cuenta por qué es una señal hacia adentro y hacia afuera mantener innegociable ese déficit fiscal. Y vinculado al 0,14 de aquí o el 0,14 de allá, cuando uno empieza a sumar esos diferentes 0,14 que parecen irrisorios, ahí es donde se termina llegando al 100% del presupuesto. Hay un libro muy interesante de un ex ministro de Economía de Alfonsín, que es el que terminó con una hiperinflación en Argentina de 3000%, que es el diario de un quinto piso, que él dice justamente eso.
como nadie quería recortar, esos diferentes ceros 14 es lo que terminaban haciendo un déficit fiscal enorme que no se podía financiar de otra manera que no sea con emisión de moneda y que terminó llevando a las peores inflaciones de Argentina, como la que casi lleva el último periodo del gobierno de Alberto Fernández. Sí, bueno, parece que a diferencia de los gobiernos anteriores, lo que el gobierno de la Libertad Avanza y Javier Milei está cuidando un poco el presupuesto público como si fuera dinero de ellos, ¿no? Que al final hace una diferencia fundamental en cómo manejas las cuentas en un país. Muchas gracias por acompañarnos, Nicolás. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos con la última parte, con las conclusiones, y comenzamos por Medio Oriente. Como hemos podido escuchar, siempre es una situación bastante compleja, pero parece que Israel ha tomado un poco la sartén por el mango en cuanto a su enfrentamiento contra Hezbollah y Hamas. Lo que ha hecho como consecuencia del ataque del 7 de octubre del año pasado ha sido eliminar al liderazgo de Hezbollah, eliminar aparte del liderazgo de Hamas y comenzar una nueva era en Medio Oriente de tensiones que claramente no se van a acabar pronto, pero que van a tener un matiz un poco más directo y ya no tan indirecto como ha ocurrido en los últimos años. Así que hay que mantener un ojo encima de eso porque es una región bastante complicada y bastante caliente en cuanto a enfrentamientos entre diferentes facciones de diferentes grupos en diferentes países. Por otro lado, hemos hablado también de la situación electoral de los Estados Unidos. Ya se van a hacer las elecciones en casi 3 semanas, me parece. Y lo que tenemos que tener en cuenta acá son que las encuestas te dicen una cosa y el comportamiento del elector podría decir otra cosa. Todavía no hay números tan claros de quién podría salir electo como ganador. Parece que está una elección bastante cerrada, pero si uno hace un análisis más allá de lo que dicen las encuestas, parece que Donald Trump está en camino si es que no pasa nada en las próximas 3 semanas y si es que tiene una estrategia bastante clara para el día de las elecciones y para estas 3 semanas que vienen. Podría mantener una ventaja lo suficiente para poder ganar las elecciones nuevamente. Y no hay que olvidar que no solo estamos hablando de la elección presidencial, también hay que hablar de la elección en el Senado y en la Cámara de Representantes, que también es bien importante porque el Senado termina tomando decisiones muy importantes. Eso se vio en el primer gobierno de Donald Trump, ya que pudo ratificar a 3 miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y por último hemos hablado de la situación en Argentina, debido a la decisión de Javier Milei de vetar una ley de financiamiento universitario que ha generado protestas estudiantiles, como hemos escuchado, protestas más politizadas que en otras oportunidades, pero que muestran que Javier Milei se mantiene firme en su compromiso con acabar con la inflación, con hablar de déficit cero, de limpiar las cuentas estatales, porque no hay que olvidar que Javier Milei llegó al gobierno de Argentina precisamente para eso, con un mensaje bastante claro de que no había dinero, de que habían que hacer ajustes luego de casi 70 años de un gobierno peronista. Sanear una economía va a ser bastante complicado y bastante duro, pero es un reto que ha asumido y que, a todas luces, por los datos que hay después de ya un año de su gobierno, están en un camino bastante positivo para poder mejorar la economía y mejorar al final la vida de los argentinos. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.